Jesucristo le dijo a sus discípulos: no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo el que escucha la palabra y la pone en práctica se compara a una persona sensata que edifica su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitó la torrente, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Al contrario, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica se compara a una persona insensata que edifica su casa sobre la arena. Cae la lluvia, se precipita la torrente, sopla el viento y sacude la casa y la derrumba, y la ruina fue muy grande. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21, 24 al 27. ¿Cómo debo hacer la voluntad de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 7 de diciembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un excelente santo y fue el hombre que fue muy consejero, ayudó mucho a San Agustín de Hipona. Hay un conjunto de 4 o 5 santos excelentes que pertenecen a la parte occidental de la Iglesia Católica, la Iglesia de Occidente, la parte antigua, y son San Agustín, San Jerónimo y San León. Son ellos 3. El santo de hoy es San Ambrosio. Entonces, junta un grupito de 4 personajes excelentes en la Iglesia Católica. San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia Católica del siglo IV, excelente. San Jerónimo, traductor de la Santa Biblia. Gracias a San Jerónimo conocemos la Biblia, que hizo la traducción vulgata a la lengua latina, y tenemos la Biblia. Después la pasaron al francés, al alemán, al español, y llegó a todas las lenguas. El que empezó la traducción fue San Jerónimo. Y San León. Vamos a centrarnos en el santo de hoy, que pertenece a ese grupito de santos excelentes. Se llama San Ambrosio, obispo de Milán y ayudante, profesor, consejero de San Agustín de Hipona. San Ambrosio de Milán tenía 30 años de edad y lo nombraron gobernador del norte de Italia, y con residencia en Milán. La gente comenzó a gritar: San Ambrosio, obispo. Oigan eso, la gente gritaba: queremos que San Ambrosio sea obispo. Entonces San Ambrosio, por su humildad y su grandeza y nobleza, dijo: no, yo no puedo aceptar ser obispo, me niego a eso, porque primero no soy sacerdote. Entonces la gente hizo memoriales y se los mandaron al emperador de ese momento. Estaba corriendo el siglo IV de la historia de Occidente, y le llegó al emperador, le llegaron las carticas de la gente, y con un decreto lo nombró a San Ambrosio. Él se dedicó a estudiar la Biblia y a comprender las maravillas de Dios. ¿Cómo se destacó San Ambrosio? Componía cantos, enseñaba al pueblo, era un escritor maravilloso. Se distinguió mucho por su escritura, la manera de escribir, de eso que uno lee algo que una persona escribió y como que le llega, como si uno tuviera a la persona de frente. Es un escritor que tiene como una magia. Así era San Ambrosio. Escribe bellos libros explicando la Biblia, explicando métodos para ser santo. Se hizo famoso porque escribió un tratado sobre la virginidad y la pureza. Y también fue muy famoso
porque tenía mucha pinta así de diplomático. Y como tenía así como esa manera de hablar como tan prudente, tan elegante, solucionó muchos problemas que había en los países en ese momento. Murió bastante joven, de 57 años de edad. Muere San Ambrosio en el año 397. San Ambrosio, obispo de Milán y consejero de San Agustín de Hipona. ¿Cómo debo hacer la voluntad de Dios? Pregunta del millón. Si una persona quiere llegar al reino de Dios, con eso sería suficiente. Hacer la voluntad de Dios. Si una persona pide un consejo, ¿cómo puedo vivir bien la religión que tengo? Haga la voluntad de Dios. Si una persona tiene un problema, una dificultad, y va donde un consejero y el consejero le dice, haga la voluntad de Dios. Pues hay un texto en la Santa Biblia, que es el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús de Nazaret le dice a los apóstoles, a los discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, va a llegar al reino de Dios, sino el que haga la voluntad de Dios. Lo dice el mismo Jesucristo. Ni manera pues de entrar a discutir el presupuesto. Jesucristo le dice a la humanidad, no todo el que diga que cree mucho en Dios, que hace cosas de Dios, que se la pasa ocupadísimo en tantas cosas de Dios, no es tanto eso. El que haga la voluntad de Dios, ese será. La pregunta del millón es, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque uno escucha consejos bien desbarataditos de una persona a otra creyente diciéndole, no, siga sufriendo, que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Yo recuerdo hace cantidad de años atrás escuchar gente en muchas partes aconsejar a otra persona y decirle, no, aguante, aguante, que esa es la voluntad de Dios. Aguante. No, sufra, sufra, que esa es la voluntad de Dios. No, llore, llore, que esa es la voluntad de Dios. No deje que lo traten mal, que esa es la voluntad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo así? La Escritura enseña que el sabio debe comprender cuál es la voluntad de Dios. Es darle la palabra al Espíritu de Dios. Es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Es permitir que el Espíritu de Dios le indique el camino a seguir a una persona. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Cuando comencé el sacerdocio hace 30 y pico de años atrás y fui a todos esos pueblos donde estuve como sacerdote, quedé maravillado de los campesinos, de los hermanos del campo. Ellos tenían una frasecita que ellos le decían a uno, padrecito, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Esto es católico o no es católico? Miren esa sabiduría de esos campesinos. Cuando una cosa no estaba bien y ellos como que olían que eso no está correcto, le decían a uno, ¿cierto, padrecito, que esto no es católico? ¿Cierto que esto no es católico? ¿Esto sí es católico? No es católico. Y utilizaban esa palabra, católico. Aquí vamos a utilizar esta palabra. ¿Esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? ¿Qué me está pasando a mí? Llevo años aquí como parado, sufriendo aquí, pero ¿para qué me sirve esto? Porque tiene sentido, tiene lógica, tiene razón de ser. Esa es la pregunta que hay que hacer. La voluntad de Dios es que escuchemos el Espíritu de Dios, que no despreciemos el don de la profecía, que guardemos de toda forma de maldad. Esa es la voluntad de Dios. Sería bueno consultar una carta que hay en la Biblia que se llama la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, y ahí el apóstol explica mucho cómo se hace la voluntad de Dios, guardarnos de toda maldad, no apagar el Espíritu de Dios, no despreciar la palabra de Dios. El mismo Jesucristo cumple perfectamente la misión gracias a que Él hace la voluntad de su papá. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice la Biblia. Jesucristo tenía muy claro qué tenía que hacer. No se equivocó, porque nunca se pasó de la raya. Cuando le preguntaron a Jesucristo
le formularon preguntas como que no tenían que ver con él. Él muy inteligentemente dice, pregúntele a mi papá. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No lo sé, pregúntele a mi padre. ¿Es verdad que cuando se vaya a acabar el mundo es que truena, relampaguea y vienen tsunamis y terremotos? No lo sé, pregúntele a mi padre. Era muy respetuoso. Uno tiene que identificarse con Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios es ser muy prudente en el hablar. No pasarse de la raya, de la línea. Jesucristo decía, aquí estoy para hacer la voluntad de mi Padre. La Santísima Virgen María decía, hágase en mí según tu palabra. María Santísima logró el objetivo porque ella le encomendaron una misión y no se equivocó nunca. ¿Por qué? El detallito, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, verso 38, hágase en mí según tu palabra. Ahora, quien desee gozar de la dicha de aprender a hacer la voluntad de Dios, debe escuchar la palabra de Dios, contemplar la palabra de Dios, aceptar la ayuda de Dios, dejarse aconsejar del Espíritu de Dios, aprender a edificar la vida sobre la roca firme. Como lo dice el Evangelio, construya su casa sobre la roca. Oigan eso tan importante que está diciendo el Santo Evangelio. Construya su casa sobre la roca. ¿Qué es? No diga bobadas, no haga reflexiones que no vienen al caso. Construya, edifique, lea la Biblia. No coja cosas así como a la carrera de la calle que le estén diciendo. Simplemente haga la voluntad de Dios contemplando la palabra, visitando el Santísimo, quedándose en silencio, haciéndose esa pregunta: esto que me está pasando, esto que estoy tolerando, ¿esto será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Termino hablando los consejos sabios, como de costumbre, de nuestro querido Papa, el Papa Francisco. El Papa enseña que una persona hace la voluntad de Dios cuando se abandona al amor de Dios, cuando es la voluntad encarnada de Jesús. Dios quiere que todas las personas se salven. Esa es la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios, dice el Papa Francisco, cuando la persona se acoge a la voluntad de Dios encarnada en la persona de Cristo Jesús. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.